Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, compartiendo como cada jueves de estreno temas relativos a la salud integral. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y vamos a hablar de esos adultos mayores que muchos tienen la bendición de tenerlos en casa aún, otros no tuvimos esa suerte y otros estamos transitando también para llegar a esa etapa de la vida. Así que vamos a hablar de los cuidados del adulto mayor, de la importancia de hacer prevención también antes de llegar a esa etapa propiamente dicha y a todo el abordaje multidisciplinario que conlleva el tratamiento del adulto mayor hoy en día y que se realiza en Paraguay. Eso es lo más importante. Así que ya voy a saludar a mis invitadas. Nos acompañan esta noche la doctora Mercedes Duarte. Ella es presidente de la Sociedad Paraguaya de Geriatría. También nos acompaña la doctora Moray Mariano. Ella es miembro de la Sociedad Paraguaya de Geriatría. Tengo entendido que es secretaria general después me va a corregir, pero está dentro de la sociedad, así que ya mismo la saludo. Doctora Mercedes primero, acá a mi izquierda, a su derecha en sus televisores. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el público que nos está mirando y también a usted. Muchas gracias por la invitación para venir a compartir un poquito de nuestro tema aquí en este canal. Así es, y realmente es más bien una charla amena la que queremos realizar con ustedes para que esta información pueda llegar a casa. Doctora Moray Mariano, también de la Sociedad Paraguaya de Geriatría, me contás tu cargo, parece que pequé con un error. Sí, no, formo parte de la comisión, ¿verdad? De la comisión. Sí, de la comisión directiva, ¿verdad? Perfecto. Y buenas noches, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un gusto realmente. Y decíamos nosotros antes de comenzar el programa, conversábamos ya con las especialistas y les decía que la especialidad de geriatría es una especialidad que se conoce muy poco en Paraguay y que hay como una especie de reticencia por parte de la gente de acudir al geriatra, pero eso me dicen que ha cambiado hoy día, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchos buscan ahora, llegan a la edad y ellos ya buscan. Tengo que consultar con un geriatra, Me ¿verdad? O sea, encanta. buscan estar bien, ¿verdad? Sí. Buscan la autonomía, buscan su calidad de vida. Entonces ellos acuden. De repente son adultos todavía que son bastante independientes, ¿verdad? Pero ellos acuden buscando una consulta y una manera también de realizar prevención para los años que están transitando. Para una ¿verdad? vejez saludable y positiva, ¿verdad? Ajá. Es decir, que anterior, cuando nosotros habíamos iniciado la residencia de geriatría, eran muy pocos los Geriatra. geriatras en el Paraguay y se conocía muy poco lo que era la geriatría, ¿verdad? Pero con los años hubo mayor conocimiento, ¿verdad? Lo que es la geriatría, la importancia de una vejez saludable, ¿verdad? Entonces, ver cuáles eran los factores que podían dañar o disminuir su calidad de vida. Entonces, ahí empezaron a conocer, ¿verdad? Y empezaron a acudir. Hoy en día ya es una especialidad buscada, ¿verdad? Y conocida relativamente más que los años anteriores. Sí, o sea que ya hay una búsqueda de la longevidad saludable, podríamos decir, ¿eh? Así Eso es buenísimo. Mira que eso es lo más importante, ¿verdad? Es decir, Sí. que eso es lo que nosotros los geriatras, el reto más importante de nosotros los geriatras es mantener la autonomía y la independencia a través de avanzando hacia la vejez, ¿verdad? Que el objetivo más importante es mantener una vejez saludable y positiva, ¿verdad? Esa es nuestra gran lucha, ¿verdad? Ujú. Y a los que ya están con una dependencia total, darle calidad de vida, ¿verdad? Sí. Porque no siempre un adulto mayor es saludable, ¿verdad? Y tenemos varios pacientes de diferentes estados de salud, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver en qué nosotros hacemos una valoración geriátrica integral. Ujú. Y con eso nosotros podemos ver si nuestros pacientes son frágiles o prefrágiles. Los frágiles para nosotros son los pacientes que van perdiendo la capacidad de reserva y la adaptabilidad del organismo humano a través de la edad, ¿verdad? Claro. Entonces, es decir, que nosotros tenemos que identificar a los prefrágiles. Los frágiles ya están con varias alteraciones funcionales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque principal y primordial en los prefrágiles para que no se vuelvan frágiles?
Exactamente. Así Ahora, mismo. la franja etaria que se aborda dentro de la geriatría aumentó la expectativa de vida en Paraguay, pero ¿a partir de qué edad empezamos a transitar nosotros la vejez o propiamente se establece la vejez? Porque todos los días transitamos hacia la vejez, me parece. ¿No es Sí, cierto? Sí, Cada día no es es un día más, sino un día menos. es un camino, ¿verdad? Es Que un vamos camino. transitando hacia ahí. Todos llegaremos, Pero así que nuestra franja etaria son los pacientes a partir de los 60 años. a A partir de partir de los los 60 60. años es nuestra, Sí. o sea, los pacientes que vamos atendiendo, ¿verdad? Por eso te decía que muchos a esa edad todavía están independientes, ¿verdad? Autónomo. Autónomos, ¿verdad? Pero Ya. buscan mantener esa autonomía y lo que buscamos es tratar de llegar a esa autonomía el Lo- mayor tiempo El posible, mayor, ¿verdad? claro, porque la decadencia mayor empieza a partir también de esa edad, creería yo, ¿no? Claro, porque empiezan a jubilarse, ¿verdad? Empiezan a estar en cuadros depresivos, ¿verdad? Es decir, todo lo que era anteriormente, ¿verdad? Va perdiendo con el tiempo y comienza con la jubilación, ¿verdad? Siempre hay que tener un plan de jubilación, no solamente económica, sino también de De actividades. Es eso, Exacto. muchas veces llegan a la jubilación y no saben qué hacer, porque nunca nadie planifica cuándo va a llegar ahí, ¿verdad? O sea, uno trabaja, 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 llega a los 60 años, te jubilas, ¿verdad? Muchas Sí. veces, y no tenés un plan, ¿verdad? O sea, no se planifica ni económica ni tampoco funcionalmente, ¿verdad? Claro, la jubilación puede tener entonces dos aristas. Una que nos lleva a la plenitud de poder gozar mayor tiempo libre y hacer cosas que quizás no podía hacer cuando tenía mucho trabajo. Y otra que me desocupe y no tenga nada que hacer y eso me genere estrés, me genere Claro, que te depresión, genere depresión. Mucha tristeza. gente, o sea, ¿Qué es lo que le pasa? una persona funcionalmente activa, Ajá. después deja de trabajar, entonces ahí viene como que se siente que voy a hacer ahora, ¿verdad? O sea, que le sobra ya el tiempo, digamos, ¿verdad? Entonces, eso también es algo que hay que planificar, Y ¿verdad? bueno, y Que esto es no muy se habla mucho, ¿verdad? claro, y es muy importante eso entonces, si a partir de los 60 la persona se va a jubilar, empezar ya a planificar qué va a hacer en esa etapa de la vida para que justamente todas esas sensaciones no le empiecen a llegar de golpe y Así, eso haga que caigan esos pozos depresivos. ¿Es Claro, porque así? no así tienen mismo. nada que hacer o no, sus actividades anteriormente que realizaba, ¿verdad? Con un horario o una vida activa, ¿verdad? Eso al llegar a la jubilación ya no tiene, ¿verdad? Entonces comienza el estado depresivo que pueden llegar a a las alteraciones cognitivas, ¿verdad? Mentales. ¿Verdad? Y eso también es una de las cosas que le lleva a nuestro adulto mayor a la fragilidad, ¿verdad? Porque va perdiendo ciertas funciones, ¿verdad? Bueno, hablaremos entonces ahí de lo que es fisiológicamente a partir de la edad, a partir de esa etapa, el cuerpo cómo fisiológicamente ya se empieza a desenvolver. ¿Qué es lo primero que se va perdiendo a partir, digamos, de los 60 en un cuerpo relativamente sin cuidado, podríamos decir? Porque también hay gente de 60 o de más edad que está bien todavía físicamente, pero la gente que no se ha cuidado y que ha pasado el tiempo, ¿qué es lo que va Y perdiendo a medida que pasan los años? uno de las mayores aristas es la sarcopenia, Mm. ¿verdad? Que es la pérdida de la fuerza muscular, ¿verdad? Uno que no estuvo haciendo realmente una actividad regular, algo, o sea, los músculos como que se desgastan, ¿verdad? Entonces eso es uno de los pilares también que va haciendo que un adulto se vuelva frágil. Claro. La Entonces, falta de actividad física es falta de toda la actividad vida, por física de ejemplo. toda la vida, por ejemplo, Ajá. es un ejemplo, ¿verdad? Ya. Entonces eso es una de lo que más vemos, ¿verdad? A nivel neurológico, por ejemplo, que es lo que más preocupa, al menos a mí siempre me preocupa mucho la parte neurológica, que es se va perdiendo realmente la capacidad de concentración, nos olvidamos más las cosas, es cierto que de repente eso de no saber ya dónde estar, repetir las cosas, ahí está, repetir mucho las cosas 2, 3 veces, pero mira que yo veo gente joven eso, ¿eh? No, claro, es decir, No es tampoco no, mira que yo solamente soy los una de ellas. viejitos. La verdad por ejemplo, en la parte cognitiva, ¿verdad? Del adulto Sí. mayor, sí, puede ser propia de la edad, ¿verdad? Es decir, que evidentemente hay muchas cosas que se suman, ¿verdad? La mayoría de nuestra población es hipertensa y diabética, que colaboran mucho a eso, llevan al ictus, al accidente cerebrovascular, también a la atrofia cerebral de por sí, ¿verdad? Entonces, eso, claro, va a repercutiendo en la parte cognitiva, pero mira que la vejez es
es decir, que cada persona no envejece igual a otra. No. Yo tengo pacientes que te llegaban a sus 100 años con una lucidez impresionante, ¿verdad? O pacientes de 62 años que ya perdió bastante de lo que es la parte de la cognición, ¿verdad? Claro, depende de muchos factores genéticos también, Por supuesto. estilo de vida. Bueno, vamos a hacer un corte, me permiten, brevísimo, y vamos a continuar con este tema porque no todo es tan triste en la vejez, ¿eh? No. Lo mejor, por ejemplo, de ciertas etapas es, por ejemplo, son los nietos, creo yo, que eso también vamos a hablar de lo que significa la familia, el integrarse con los niños y un montón de cosas que se están haciendo en muchos países del primer mundo y que podríamos ir, creo que se incorporan también muchos ya acá. Así que vamos a hablar de eso luego de la pausa, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma, calidad de innovación, por apoyar este segmento. Corte brevísimo y enseguida regresamos.